Hola, hoy les voy a presentar sobre el artículo que se llama Riesgo de autismo por exposición prenatal a topiramato, valproato y lamotrigina. El contenido de esta presentación es introducción, metodología, resultados, análisis, discusión, conclusiones y limitaciones. Ok, como introducción es de qué trata este artículo. Este artículo analiza el impacto de la exposición prenatal a estos anticonvulsivos en el riesgo de desarrollar trastorno del espectro autista, por sus siglas, TEA. Esto lo logra utilizando dos grandes bases de datos de salud en Estados Unidos, que una es SAS Software, versión 9.4, y la otra es R Software. Y este estudio evalúa los riesgos asociados al topiramato comparándolo con el valproato y la lamotrigina, y sus resultados contribuyen a orientar la seguridad del uso de estos medicamentos durante el embarazo. Ok, antes de empezar como ya enfocarnos más en el artículo en sí, voy a dar rapidísimo un contexto, o sea, como explicar un poco sobre el autismo y sobre los medicamentos de los que se trata el artículo. Entonces, primero, ¿qué es el autismo? Que también es llamado trastorno del espectro autista, que por sus siglas es TEA, y durante toda esta presentación voy a usar esa abreviación, o sea, TEA. Entonces, el autismo es un padecimiento del neurodesarrollo que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Este se caracteriza por dar lugar a dificultades para la comunicación e interacción social y para la flexibilidad del pensamiento y de la conducta de la persona que lo presenta. Este puede llegar a interferir en varias cosas y hacer que la persona tenga dificultades en ciertos aspectos. Por ejemplo, en la comunicación, ya que a veces como que le cuesta mucho comprender ciertos mensajes y como que también le cuesta interpretar la comunicación no verbal. Luego en las relaciones sociales, ya que puede llegar a presentar dificultades en desenvolverse en determinadas situaciones sociales y comprender las reglas sociales que no están escritas o entender las emociones, deseos o intenciones de otras personas y en expresar emociones de forma ajustada a la situación. Por otro lado, está el aspecto de estímulos, que también pueden presentar dificultades en ciertas cosas, ya que pueden presentar malestar intenso ante determinados sonidos, olores, luces, sabores o texturas específicas que pueden pasar desapercibidos o no incomodar a otras personas. O también pueden mostrar indiferencia aparente al dolor o a la temperatura, y son personas que por lo general buscan estimulación mediante la actividad física como balancearse, girar sobre sí mismo o saltar rápidamente. Y por último está la respuesta con textos, que es como también donde pueden llegar a tener dificultades, que son personas que por lo general se resisten a cambios en la rutina o en el entorno, aunque sean mínimos. Son personas que por lo general necesitan apoyo para saber cómo enfrentarse a situaciones desconocidas y suelen tener patrones de comportamiento rígidos y repetitivos. Y ahora vamos a hablar un poco de las habilidades y fortalezas que presentan estas personas, o sea, personas que tienen el trastorno del espectro autista, el TEA. Bueno, algunas de estas habilidades y fortalezas son meticulosidad y atención por los detalles, sinceridad y honestidad, conocimiento exhaustivo sobre temas muy específicos de su interés, buenas competencias en tareas rutinarias, mecánicas y repetitivas, procesamiento lógico de la información, respeto y cumplimiento de las reglas establecidas. Ok, entonces ya que dimos como el contexto general de qué es el autismo y como lo más general de él, voy a hablarles un poquito de los medicamentos de los cuales habla este artículo, que pues tienen unos nombres raros, pero bueno, estos medicamentos son anticonvulsivos y por lo general lo usan las personas que padecen epilepsia. Pero bueno, el primero de ellos es el topiromato,
que es un fármaco antiepiléptico y estabilizador del estado de ánimo, usado principalmente para tratar la epilepsia tanto en niños como en adultos, la migraña y el trastorno límite de la personalidad, y en ciertas ocasiones para el tratamiento de los episodios depresivos y ya. Luego está el valproato, que este es un fármaco estabilizador del estado de ánimo, no relacionado químicamente con otros medicamentos anticonvulsivos, y es un medicamento de amplio espectro, ya que actúa en diversos canales del sistema nervioso central. Y por último está la lamotrigina, que es un fármaco del grupo de fenilhidracinas, indicado para el tratamiento de la epilepsia, tanto en monoterapia como en terapia combinada con otros antiepilépticos. Y también se utiliza para el tratamiento del trastorno afectivo bipolar como estabilizador del ánimo. Ok, entonces ya que les di como el contexto ahora de qué medicamentos son y como para qué se usan y así, o sea, básicamente enfocándolo un poco más al artículo y siendo como más breve, o sea, de lo que se trata, de lo que se va a tratar toda esta presentación y el artículo de lo que se trató es como una investigación en si las personas que están embarazadas que toman estos tres medicamentos que son anticonvulsivos pueden tener ciertos efectos en el riesgo de que su bebé tenga, bueno, nazca con autismo. Entonces, antecedentes. Esto ya es enfocado al artículo. El contexto es, la investigación sobre anticonvulsivos durante el embarazo es crucial debido a sus efectos en el neurodesarrollo. Algunas personas con epilepsia u otros trastornos, como el trastorno bipolar o las migrañas, requieren tratamiento continuo por anticonvulsivos durante el embarazo. O sea, son personas que, o sea, en caso de que se queden embarazadas, tienen que seguir tomando este medicamento por lo general. Luego, el problema que se presenta es, se sabe que el valproato está asociado con un riesgo elevado de trastornos del neurodesarrollo, incluyendo el TEA. Sin embargo, los efectos de otros anticonvulsivos como el topiramato y la lamotrigina no son completamente claros. Entonces, como que lo que se buscó en este estudio fue ver, o sea, como comparar si también tenían cierto, o sea, si tenían un efecto significativo o no. Y los objetivos del estudio es evaluar el riesgo de TEA en niños expuestos prenatalmente a topiramato, valproato y lamotrigina para proporcionar una base de seguridad en el uso de estos medicamentos durante el embarazo. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de la metodología que se usó en este estudio. El estudio utilizó las dos bases de datos que ya les mencioné de Estados Unidos, con información de servicios de salud que abarcan desde el año 2000 hasta el año 2020. Y permite una muestra amplia de embarazos y exposiciones a estos anticonvulsivos. Luego, este estudio, o sea, como que el método que usaron se dividió en grupos. Y los grupos de exposición son mujeres que recibieron topiramato, valproato o lamotrigina desde la semana 19 de gestación hasta el parto. Y los controles como de estos grupos son se utilizaron controles positivos, que es el valproato, y negativos, que es la motrigina, para evaluar el riesgo de TEA en relación con los expuestos al topiramato. Entonces, ahorita les voy a explicar un poco más de estos controles de estudio para que se entienda mejor. A ver, entonces, el primer control es el control positivo, que es el valproato, y este se eligió como control positivo porque ya se sabe a partir de estudios previos que sí está asociado con un riesgo significativamente mayor a que el bebé padezca TEA y otros problemas del neurodesarrollo. Luego está el control negativo, que en este caso es la lamotrigina, y este se eligió como control negativo porque los estudios previos no han encontrado evidencia de que esta está asociada con un aumento significativo del riesgo de TEA. Y por último está el topiramato, que este es como el medicamento que se quiere como evaluar y comparar. Y entonces el control positivo, que es el valproato, es si el
topiramato muestra un riesgo más bajo que el valproato, esto indicaría que el topiramato es menos riesgoso. Pero si el topiramato tiene un riesgo similar al de la lamotrigina, esto sugeriría que el topiramato no representa un riesgo significativo. Ok, entonces ya que se hizo como esa metodología y así, ahora les voy a contar un poco de los resultados que se tuvieron. Entonces, en general, la incidencia de TA en la población no expuesta a anticonvulsivos es de 1,9%. O sea, 1,9% de probabilidad de que tu hijo nazca con autismo y, o sea, si no eres expuesto a anticonvulsivos. Luego, en personas con epilepsia, en madres, o sea, bueno, en personas embarazadas que sí tienen epilepsia, pero no se expusieron a anticonvulsivos, el porcentaje es de 4,2%. Las, las personas que tienen epilepsia y su exposición, o sea, tomaron topiramato, tienen un 6,2% de probabilidad. Luego, los que fueron expuestos al valproato tienen 10,5% de probabilidad y los que fueron expuestos a la lamotrigina tienen un 4,1% de probabilidad. Entonces, diciendo esto, el topiramato no mostró un aumento significativo en el riesgo de TA. El valproato fue el que presentó un riesgo considerablemente mayor, confirmando los hallazgos previos de que el valproato aumenta el riesgo de TEA de manera dependiente de la dosis. Y la lamotrigina no mostró un aumento en el riesgo, sirviendo como un control negativo adecuado. Ok, entonces ahora vamos a hacer como un análisis de cada uno de estos medicamentos. En el caso del valproato, las dosis altas estuvieron relacionadas con un riesgo significativamente mayor de TEA en comparación con las dosis bajas. O sea, es decir, en este medicamento sí importan las dosis. Luego, en el caso del topiramato, el análisis mostró que no hubo un aumento de riesgo significativo, ni siquiera en dosis más altas o cuando el medicamento se administró en diferentes periodos del embarazo. Entonces, es decir, que casi casi tomes menos o más de este medicamento, como que el riesgo no es como que aumente significativamente. Y para finalizar, la motrigina, estos resultados fueron consistentes y mostraron que la lamotrigina no representa un riesgo significativo para el TEA y esto apoya su uso en embarazadas con epilepsia cuando sea posible. Ok, entonces ahora la discusión, que es, a diferencia del valproato, los datos sobre el topiramato han sido limitados y contradictorios. Sin embargo, este estudio no encontró un aumento significativo de riesgo de TEA con el uso de topiramato. La lamotrigina, que tiene menor toxicidad fetal conocida, se confirma nuevamente como una opción más segura y la dosis de valproato muestra una relación directa con el riesgo de TEA, lo cual sugiere que los médicos deben tener cuidado al prescribir a mujeres en edad fértil y embarazadas. Es decir, que, o sea, en resumen, como se sabía desde antes, la lamotrigina es como de los tres el que, o sea, bueno, el medicamento que menos tiene riesgo y el que aparte ya se sabía que menos tenía riesgo. El, el topiramato como que pues sí, pero no, o sea, como que todavía le falta estudiar. Y el valproato es el que pues sí muestra un riesgo directo y ya se sabía. Ok, entonces ya diciendo todo esto, van las conclusiones. Que el estudio demuestra un riesgo significativamente mayor de TEA en niños expuestos al valproato de forma prenatal, especialmente en dosis altas. La lamotrigina y el topiramato no parecen aumentar el riesgo de TEA de forma significativa. Y aquí van unas recomendaciones clínicas, que es el valproato debe evitarse en el embarazo cuando sea posible y limitarse a casos excepcionales debido a sus efectos adversos en el neurodesarrollo fetal. La lamotrigina es una alternativa recomendada para personas embarazadas con epilepsia debido a su perfil de seguridad. Y el topiramato, aunque no mostró un riesgo significativo en este estudio, requiere precaución debido a sus asociaciones conocidas con otras malformaciones físicas, como las fisuras orales.
Y pues ya para terminar, o sea, las únicas limitaciones que le vi a este estudio fue que la pérdida de seguimiento de algunos niños, es decir, o sea, como les comenté en la metodología, usaron, o sea, es una población enorme desde el 2000, o sea, desde el año 2000 hasta el año 2022, y entonces, pues, por ende, hubo muchas personas que no pudieron como seguir bien lo que se debió, entonces como que hubo muchas personas que como que no contaron para el estudio porque ya no hubo un seguimiento adecuado. Luego, la falta de datos específicos sobre tipos de epilepsia y otros factores genéticos que podrían influir en el desarrollo de TEA, es decir, o sea, pues todavía no se sabe mucho sobre el autismo y así, como que es un estudio más que nada enfocado en el medicamento, no lo enfocan ni en el tipo de epilepsia que tiene la persona embarazada, ni en como cosas genéticas que también pueden influir en el riesgo a padecer TEA. Y como recomendación para futuras investigaciones, se recomendaría investigar más a fondo los efectos de dosis muy bajas y de combinación de anticonvulsivos en el embarazo. Y estudios adicionales podrían ayudar a entender mejor los factores genéticos y ambientales que interfieren con el uso de anticonvulsivos para desarrollar TEA. Y pues ya por último, aquí están mis referencias y gracias por su atención.